En prácticamente ninguna propuesta de las instituciones del Estado, ni a corto, ni a medio, ni a largo plazo, ni en los programas de muchos partidos políticos, yo diría de todos los partidos políticos, se contempla ni remotamente las posibilidades del sector energético ni la grave urgencia de su transformación. Nuestros ciudadanos merecen una calidad de vida acorde con el nivel económico y cultural de nuestro país en el contexto europeo. Y ello solo será posible a través de una política comprometida a corto, medio y largo plazo que optimice las condiciones para lograr una política decididamente ecológica. Aquí habla de ecología, Pega un salto, que es hacia la ecología, que según la Real Academia dice relación de los seres vivos entre sí y con el medio ambiente. Y a mí me parece que la relación de los seres vivos entre sí afecta, por ejemplo, a la desigualdad económica que hay. Gravísimamente. Por lo tanto, aquí habla de ecología. ¿Te puedo parar ahí? No, déjame leer, porque si no, a lo mejor en medio me da un infarto, me muero y no lo puedo hablar. Si ¿Vas a utilizar esta coartada todo el rato? Si consideramos, no podéis matarme, consigue leyendo algo. Si consideramos que como término medio, según las diferentes teorías climáticas, los porcentajes son distintos, el habitante menos favorecido de nuestro país puede estar empleando hasta un 30% de sus excesivos recursos en el pago de su provisión energética. Son las clases no privilegiadas las que soportan de forma importante el peso del mercado energético. Y si ello va acompañado, como es frecuente, de problemas de salubridad, estabilidad, etcétera, de su alojamiento, la prioridad política de regestión y la solución de estas deficiencias es insoslayable. Pues es a través de las viviendas como puede ejercerse una política ecológica completa en todos sus aspectos. La inversión pública debe priorizar la rehabilitación del parque de viviendas en déficit de salubridad, de estabilidad y energético, financiando directamente o a través de los fondos europeos estos programas y hacerlo urgentemente. Se considera que el parque de viviendas necesita la rehabilitación de estos conceptos en 10 millones de viviendas hasta el año 2050. Esta intervención activaría el sector de la construcción no especulativo, el minorista y local, tanto en referente a las tecnologías a aplicar como la creación de puestos de trabajo productivos entre las pequeñas y medianas empresas, le ofrecería una alternativa productiva a las nuevas burbujas inmobiliarias en cierre. La política económica de las comunidades autónomas deberá trascender definitiva e inmediatamente el vasallaje a los grandes operadores energéticos, productivos y tecnológicos para adaptarse a nuevos parámetros de mercado y hacerlo urgentemente, no solo para no retardar la paridad con los países más avanzados de Europa, sino en la medida de lo posible ejemplarizar la solidaridad social dentro del Estado y en el entorno internacional, siendo como es nuestro país excedentario de energía renovable. Es inexcusable definir el posicionamiento de nuestra legislación respecto de la definición de consumo casi cero y hacerlo sin dilaciones para acudir al evento del mes de diciembre del país. En el grupo de los países que valientemente han dado el paso de consumo casi cero de los servicios públicos a la energía positiva, producir más de lo que se consume. Si ello es posible en países como Francia, Dinamarca, etcétera, en el nuestro es absolutamente privilegiado el solamiento, topografía hidráulica, energía eólica, mareomotriz, biomasa. Este paso es una oportunidad extraordinaria, obligada y indispensable. No menos importante es retomar el camino ya iniciado y frustrado en 2013, que regula la autoproducción energética en cooperación con las compañías eléctricas según criterios de balance neto del mismo modo en que lo hacen otros países europeos comunitarios. Las instituciones, los agentes políticos y agrupaciones afines responderán ante la historia si no asumen ahora el compromiso ecológico que por inexorable conformará tarde o temprano no solo la economía del país, sino la propia cultura como explosión de vida. Mira, no, esto es para bien o mal, esto es una. Y ¡pum! Es una verdad patada en un puñetazo encima de la mesa. Estará mal. Sí, no sé, yo te digo que este otro que está aquí no es humano. La parte final del cuadro está de luego, ¿no? Y luego además quiero decir otra cosa. Por estos que se plantean se retocará, pero estos temas, esto es el que fue de antes de 2013. O después de París, que montamos
del 15. Es del 2000. Es del Sarao Es hace 4 años. del Sarao de antes de París. De la COP21. ¿Cuándo fue esto? En el 15. Es previo a la COP21. Pero habla aquí del 2013, por tanto. Ya sí. Ya sí, Sí, habla del 2013 entonces, pasado. justo antes de la conferencia. Antes, cuando No menos importante retomar el camino ya iniciado y frustrado en el 2013. Igualmente. Muy buenas. Hola. Enhorabuena. Estamos Ha ganado un esperando para que concurso presente. con 300 competidores para hacer una biblioteca en Madrid. contra las que están No, el total se Para todos progresados, queridos, abrazos. Enhorabuena, amigo. Flota no está de... No, estoy en el suelo. No. La verdad la moto, pero Una biblioteca. El del país se publicó una imagen. en Villaverde. A mí es en Villaverde. Ya sabes que yo soy Manuel periférico. Macías. Yo soy muy periférico. Sí, Juan Rubio tiene que unirse, pero Ahora en el paso. Vale, Miguel Ángel, usted hace una introducción. Sí, sí, mira, te pongo Puedes hacer el tiro. Gracias. No, Ese yo directamente. 5 líneas estratégicas. Muy bien, pues nada. Voy a por ello, ¿no? Muy buenas tardes a todos, disculpad el retraso. Claro, Asa, yo decía el otro día en la entrega de premios que se encuentra quizá en el momento más intenso de su historia, ¿no? Sabéis que en enero cambiamos de presidente. Luis Comerón nos ha acogido con mucho entusiasmo, por lo que entramos hemos hecho A tu tamaño. una broma. Nos ha mantenido en las instalaciones del Consejo y nos ha pedido, nosotros le hemos pedido a él, en 5 líneas estratégicas del Consejo, de las cuales algunas ya hemos desarrollado y otras estamos en ello. La primera ha sido la revisión de la Agenda Urbana Española, hablo de memoria. Apuntarme, por favor. Sí, capaz de micrófono. Agenda urbana. Sí, la Agenda Urbana Española hemos estado revisándola con el Consejo, hemos hecho unas alegaciones que, en mi opinión, han servido para poco. Iban conjuntamente con el Consejo, el procedimiento, la metodología de trabajo fue bastante caótica, si se lo hice saber al presidente, y bueno, nos comprometimos a hacerlo de manera diferente, una especie de gazpacho. El comité científico apuntó lo que pudo, efectivamente, y en generales la idea a seguir, de hecho eso nos sirvió para hacer un procedimiento interno. Vamos a hablar del diario de la... Nos dan 3-4 días para hacerlas, ya pasó con la ley de la Triple R, que salió un jueves y podíamos alegar hasta el lunes, si os acordáis, 2013. Ahí estuvimos el fin de semana varias asociaciones trabajando, ahora ha pasado igual, la Agenda Urbana era una semana, con lo cual hay mucha gente pues, evidentemente que no puede dejar sus cosas y ponerse a leerse todo ese tucho. Entonces lo que hemos decidido internamente con Teresa es continuar luego nosotros el trabajo, en modo de reflexión, y sacar un manifiesto, con independencia de las alegaciones, que se suma el que puede, el que está aquí, el que puede. La segunda fue, o la primera, si queréis, anterior a esta, fue la del DBH, el Código Técnico. Se saca el nuevo documento de ahorro de energía, se incorpora el concepto de edificio de energía casi nulo, por primera vez en España, se transpone la de 2010 de la Unión Europea, que llevaban reclamándolo varios años, en fin, hemos sido un poco casi los últimos. Y también el documento bastante potente que ha liderado Manuel Enríquez. Manuel Enríquez, ¿no? Pues de BH. Lo digo porque, claro, no, yo os lo cuento, pero no en todo esto yo liderando ni mucho menos. ¿No? En la Agenda Urbana estuvo Francisco, estuvo Belinda, estuvo Daniel y estuvo yo mismo. Un equipo, aquí fue Manuel Enríquez. Y está subido las alegaciones que hicimos y yo creo que está subido el manifiesto. Está subido el manifiesto también del DBH. Ya os digo que sí, yo sé que menos he podido seguir durante todo el tiempo. El tercero fue la Ley de Transición Energética y Cambio Climático. Ya este gobierno, estos gobiernos sociales se lo han tomado en serio. Realmente no nos aburrimos. Y bueno, la Ley de Transición Energética y Cambio Climático yo creo que es la peor de todas. O sea, no incorpora para nada, muy poquito de arquitectura. Y cuando lo hace de una manera muy, bueno, pues como con los SATES como de fondo, ¿no? Con esa solución rápida de venida precocinada de Europa.
Y bueno, pues para nada habla de soluciones pasivas, no habla de vegetación, no habla de espacio público como herramienta de la regeneración ambiental del espacio público, como posibilidad de trabajar con arquitectura, no habla de ventilación, no habla de habitabilidad, que es uno de los vectores que a mí me gusta siempre introducir. Y bueno, ahí el consejo... No mete ninguna dimensión urbana. No mete ninguna dimensión urbana directamente, entonces bueno, ahí sí que estuve yo con César, que es la persona del comité científico que respondió, no directamente con él, sino con Miguel Díaz, que es una persona que tiene en el despacho que ha estado desde los últimos 6 años siguiendo esta ley. Yo creo que él está en un grupo político, pero esto es opinión mía personal. Creo que está en la Asamblea de Madrid con este tema todo el rato metido y lo teníamos súper trillado. Pero bueno, tampoco es que lo ayudara mucho, pero sí que ayudó un poquito por lo menos. Y bueno, presentamos las alegaciones, que eran muy fáciles, ¿eh? Es un desastre, es un desastre. Bueno, luego vosotros seguro que sabéis más que yo. Y luego quedan 2 que están todavía en el aire. Uno es el Plan Nacional de Territorios Inteligentes, que no hemos hecho nada, yo creo que por incapacidad, por falta de medio. Y falta otro. Y falta economía circular, que es un grupo de trabajo que sí que hemos pedido una mano a GBC, que tiene un grupo de trabajo ya muy potente con Jordi Bolea al frente y que nos parece absurdo empezar nosotros a remar cuando hay un grupo ya potentísimo trabajando hace tiempo en ello. Entonces, bueno, simplemente compartir con vosotros que el presidente nos llama, que nos llama demasiado, con lo cual es buena noticia, pero también tenemos que ver cómo gestionamos para que ya se mantenga su independencia, que es algo para mí y para todos los hemos hablado de la Junta fundamental. A raíz de esta, sobre todo la gente urbana, surgió ese problema de hacer un documento compartido, ¿no? Donde luego al final, cuando veías las alegaciones finales, no sabías quién había puesto qué. Entonces dijimos pues, que no iba a volver a pasar, que nosotros le íbamos a entregar un documento cerrado de ASA, que podía citar, que podía entrecomillar, podía hacer, pero que eso nos correspondía a nosotros, y que era un documento ASA, que luego lo publicaba ASA, de tal manera que no volviera a pasar toda la agenda urbana, que fue pues yo creo que un error producido por esa vorágine de una semana, no necesito, no sé qué, y por ser la primera. ¿No? Colaboración con el Observatorio del Consejo. No sé si sabéis que en el Consejo se va a sacar un observatorio. ¿De qué? Sostenibilidad, arquitectura, sí, para el observatorio. Estabas tú invitado a la presentación. Y bueno, se presentó en el INCE, creo que se llama, el Instituto de Patrimonio de la Corona Espinos. Bueno, yo creo que Luis está como dando mucha importancia a las personas que forman estos comités y que existen. Existieron 4 o 5 ministerios, existieron muchísimas instituciones y organizaciones del ámbito nacional. Y yo creo que salió bastante bien hacer un edificio de arquitectura, ¿no? Ahora hay una exposición de Higueras, me dedico. Bueno, yo creo que fue un acierto el lugar y el formato ya no lo sé tanto, pero bueno, se presentó en noviembre y la idea es hacer 7 grupos, él ha hecho 7 grupos, a nosotros nos han dado territorio y ciudad sostenible, todos se llaman territorio y ciudad no sé qué, territorio y ciudad social, territorio y ciudad digital, territorio y ciudad no sé qué, nosotros nos han dado el social, el sostenible. Y hay como 21 agentes objetivos en el grupo. ASA es el que lo lidera, por lo tanto estáis todos invitados a participar, pero está desde la CEMP hasta los 4 ministerios de siempre, como decir, hasta la Fundación Norman Foster, pasando por la Asociación de Economistas de España o la FRAM, o sea, hay un montón de instituciones públicas y privadas interesantes. Por ahora lo más interesante... Sí, eso ASA, todo esto ASA nos reporta un paquete económico al participar. De hecho, bueno, necesitamos cuadrar cuentas por aquí, ¿no? por el hecho de dirigir, ¿no? De organizar. Y por último, que ya me he anticipado, la ASA manifiesta, que tiene que ver con precisamente escapar de esta especie de trabajo institucional y sacar como en paralelo hacer unos grupos de reflexión más amplia y más largo recorrido. Por ejemplo, de nuestra la pobreza energética, bueno, pues no está como al son de al Consejo, que con toda su buena voluntad estamos encantados de colaborar, sino que ASA tenga otro tiempo, ¿no? Yo creo que ASA no tiene por qué estar en esta especie de sístole, diástole, que es que Podemos el viernes por la mañana me han dicho, me han soplado que van a parar lo del cambio climático, entonces vamos a ver ahora primero. O sea, eso es exactamente igual, yo quiero tener una opinión sobre un tema, aquí hay personas como pueden tener una opinión muy cualificada y los tiempos de la política, los tiempos del Consejo, si es que el Consejo se suma a esos tiempos, está correcto, yo creo que es un error, pero si tiene que
andar con esos tiempos también, obligado, pero bueno, pues nosotros tener nuestro propio tiempo, ¿no? Y dicho esto, agradeceros muchísimo que estéis aquí hoy, que sé que tengo las agendas todo el día, muchos venís desde fuera de Madrid. Miguel también, y dar la bienvenida a los dos miembros nuevos, ¿no? A Margarita y a Miguel, los miembros nuevos del Comité Científico, seguramente como no que hayáis aceptado los dos. Y por mi parte, nada más. Si os parece, doy la palabra otra vez a Teresa, presidenta del Comité Científico. La verdad, cuando empezó esta nueva junta, yo no sé, la junta, entonces de activar más el comité científico, ¿no? Entonces han salido muchas ideas, pero creo que la más potente que ha nacido sola, como decíamos, es a raíz de unas preguntas relacionadas con la pobreza energética, lanzarlas a todo el comité científico. Lanzarlas a todo el comité científico y la respuesta que ha habido, que ha sido interesantísima. A raíz de esta respuesta, que quedó al final en unas conclusiones para unas preguntas técnicas, para mí estúpidas, pero que había que dar al Ministerio en su momento, Andrés provocó el decir que hemos de hacer un manifiesto relacionado con esto, ¿no? Y estamos aquí para empezar a activar más al comité científico, para informar al comité científico de lo que está haciendo ASA en este momento y para intentar redactar un manifiesto relacionado, creo que con la pobreza energética, a pesar de que salieron en los mails muchos más comentarios que tenían que ver con el crisis net zero, con el papel de las administradoras de energía en la pobreza energética, con los aspectos de arquitectura bioclimática, salieron muchos puntos. Andrés ha empezado diciendo que quizás esa base es excesivamente abstracta, de María y Manuel. Bueno, es muy abstracto. Me ha dicho que no vale para nada. Bueno, pues no vale para nada. Claro, pero me ha dicho yo que es abstracta, he dicho que no vale para nada. Y entonces nos ha recordado un manifiesto que hicimos en el 2015, donde decimos que del 2015, ¿vale? Que realmente oído volver a recordar es fantástico, contundente y Con fantástico. autoridad, conciencia dentro y con preocupación y compromiso político y social. Para arrancar. O sea, es un documento que llegó de ASA, no sé si es de ASA o del Comité Científico. No, es de ASA. Es de Pues ASA León a era raíz de ASA. unas mesas redondas que se hicieron ante de París. Y realmente yo no lo recordaba, es bueno. ¿Quién más estaba? Se Había hicieron como en tres, Madrid, esto fue, Barcelona. ¿no? Sí, se hizo en Barcelona y Madrid. Como base de trabajo, yo creo que como base de trabajo es muy potente, yo creo que es absolutamente vigente. Lo tenemos de los... Sí. Lo tenemos. Que podemos partir de esto y ya está. Sí, lo que podemos pasa. plantear, no sé si eso se puede llevar más allá, pero en sí mismo yo lo suscribo 100%. Pues yo también, pero a lo mejor se puede hacer. Para mí, en los debates que se montó en los correos electrónicos, se apuntaban muchas cosas, ¿no? Y quizás por demasiadas se dispersaba la conversación, ¿no? O sea, el tema de la pobreza energética, hay algunos que dijeron los arquitectos no tenemos nada que ver con la pobreza energética. Tú te encerraste plenamente en el tema de edificios net zero, ¿vale? Edificios positivos, sí, sí, señor. Entonces, nosotros hemos hecho tres preguntas que no sé si puede ser punto de partida para preguntarnos a todos, o bien el manifiesto que lanza la parte las dos cosas de la misión que desempeña el comité. O sea, estos puntos, digo, por seguir la agenda que planteabais, tienes razón. porque tendría, o sea, yo creo que marca bien lo que... ¿Quieres que hable yo o si...? Yo quería comentar una Tendría algo que... Bueno, si no vamos tomando la palabra y ahora vamos completando todo esto, pero sería bueno que hablásemos todos quizá antes, pero tú querías hablar. No, si queréis, vamos por orden, lo que digáis. Aquí, No, es verdad que había un punto antes de empezar con el manifiesto, que es qué misión desempeña el Comité NASA, y yo pensaba que bueno, y entonces decíamos, bueno, hay tres puntos que describimos para, o sea, hay estos tres puntos, pero el tema era debatir entre vosotros, entre todos, qué misión pensáis que puede tener el Comité Científico. Había el de colaborar en generar una opinión colectiva, que sería este manifiesto sería uno. El otro, ratificar como expertos esa opinión y manifestar qué temas debería tratar la asociación. O sea, el tema es, nosotros lanzamos tres puntos, pero el tema es
¿Qué idea tenéis cada uno de vosotros? Y ahora sí que podríamos hacer una votación de qué debería hacer el comité científico, qué misión principal debería tener el comité científico en esto, ¿vale? Y entonces, dicho esto, Margarita, ¿te atreves? O No, yo soy pues con la que podríamos hablar. Estás muy bien, muy guapo. ¡Qué envidia! Tienes que darme la dirección de tu escritura. Qué bárbaro. Ese no te lo pienso dar, que si no te pones más guapo. Es absurdo. Es absurdo. ¿Qué tal, Rolando? Hola, Margarita. ¿Qué lisa? Pero bueno, ahora. ¡Wow! ¿Cuánto tiempo? Si queréis, por romper el hielo, sí que me parece muy importante los 3 puntos que pone, pero manifestar qué temas debería tratar la asociación es algo, si os acordáis, que para ser fundamental, que quizá hemos perdido lo que hay que recuperar, que es preguntar al comité, oye, ¿de qué tenemos que hablar este año? ¿Os acordáis? Porque nosotros hacemos encuentros, hacemos publicaciones, hacemos manifiesto, pero quizá como el tema, ¿no? Porque este año es verdad que lo hemos cogido, pero este año es que es muy activo. Han salido 5 leyes que van a afectar a la profesión de la arquitectura muy potentes. Entonces hemos cogido ese todo. Pero a lo mejor el comité, pues, chicos, eso está muy bien, pero no os olvidéis, pues hablando de pobreza energética, de pobreza hídrica, si miramos a 20 años más adelante. Entonces, bueno, que no sé, yo creo que este último punto simplemente quiero subrayarlo. ¿Qué temas? O sea, que el comité científico dirija toda la potencia que pueda tener eso hacia un punto que quizá nosotros no estamos detectando por estar quizá demasiado en contacto con el día a día, que a veces te come, a veces estás con las leyes, no sé qué, el consejo, el otro, y a lo mejor hay una mirada un poco superior que es capaz de contemplar un horizonte, y este punto, al menos desde 2013, yo siempre lo he contado así, tenemos un comité que cada año nos refuerza la línea que tenemos que seguir. Las otras dos, claro, las veo como por hechas. Claro, al principio, cuando ASA ya dijo, vamos a tratar estos 5 puntos que para el gobierno son importantes, o estas 5 leyes que para el gobierno son importantes, dijimos, oye, vamos a hacer equipos de trabajo, que el comité científico, creo que se os invitó, ahora sí, que el comité científico diga que cada uno diga en qué equipo de trabajo querría estar, ¿no? Y entonces salió agenda urbana y hubo gente que dijo, yo quiero trabajar en agenda urbana. Pobreza y transición, no, transición energética, y algunos se definieron, código técnico también algunos se definieron, economía circular también, y entonces, territorios inteligentes menos, ¿vale? Y entonces se define, en aquel momento se definió. Luego las cosas se nos van agrupando y lo que nos ha como estirado para adelante es este debate que ha surgido a través del correo electrónico. Y realmente gente de la Junta Directiva, fuera de la Junta Directiva, ha dicho, oye, a mí me gustaría que cada 3 meses saliera un tema por correo electrónico y todo el mundo dijera lo que le pareciera sin miedo a que el otro le diga que es muy bien, ¿no? Y entonces... pero, no pasa nada. Está Andrés. Bueno, entonces... No, porque ¿Temas? Yo tengo un tema que me gustaría poner sobre la mesa. Perdón. No, a mí hay un tema que me gustaría poner sobre la mesa y creo que no es un empeño personal y viene bien en ese momento que se habla de leyes. Pero creo que estamos hablando de cosas fundamentales que no están reguladas o que no están comentadas y, sin embargo, estamos en un marco de saturación normativa brutal, ¿no? O sea, hoy en día las normativas que se solapan, que se sobreponen, que se neutralizan, impiden hacer muchas cosas que deben hacerse y las normativas que necesitamos para hacer que las cosas salgan, esas son precisamente las que no salen. Entonces, yo creo que sería muy escrupuloso en alentar o jalear a la administración en nuevas normativas porque se nos giran en contra. O cuando menos, yo propondría una síntesis normativa hacia los objetivos ideológicos que todos compartimos, pero que las cosas no se sumen porque muchas veces se neutralizan. Y no cabe más que hablar también del propio urbanismo, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos encontrado cada uno de nosotros la imposibilidad de hacer lo que todo el mundo piensa que debe hacerse precisamente porque hay sobre el territorio
unas normativas dramáticas que han ido apareciendo como capas. O sea, yo creo que es un tema que vale la pena Contamos. Yo tengo para tanto trabajo definir prioridades estratégicas a corto, medio y largo plazo, sobre todo desde el largo plazo, producir las opiniones, proponerse profundizar en las opiniones, consolidarlas, se llama aquí ratificarlas. Bueno, entiendo que ratificar es lo que hace un Senado, más bien es contribuir a conformarlas, que es el primer punto. Para eso nos falta una metodología. Eso, lo que hemos hecho por correo electrónico, el correo electrónico no carga el diablo, es un desastre, y hay que pensarse alguna otra manera de que esos debates, si se van a dar y van a tener consecuencias de cierto calado, tienen que estar, creo, un poquito mejor organizados. No pasa nada por el hecho de que en determinado momento sea un medio salvaje de lanzo un correo, pero yo mismo dudaba si aquello tenía algún sentido, no terminaba redactando correos larguísimos si no sabías muy bien si aquello era de lo que se trataba, porque nadie había puesto ni unas reglas, ni un cierto marco de qué era aquello. Entonces esto más bien salió a pesar de la cosa, ¿no? Y sin embargo, bueno, claro, como hay opiniones interesantes. No estoy seguro. O sea, en el caso de, si uno no pone una metodología, existe una metodología by default. Eso, o sea, para empezar una serie de expectativas, o sea, ya te estoy hablando de entonces escribes y entonces cuentas así muy regulado. Simplemente saber qué se está haciendo. Porque yo te digo, como participante incluso demasiado activo en ese debate por correo informal y espontáneo, yo todo el rato me preguntaba si tenía sentido hacer aquello. Entonces casi porque me conozco y porque hay cosas que no puedo dejar de decir, pero no sabía muy bien por qué. Entonces esto me parece importante, llevando la metodología a una versión mínima, que es qué estamos haciendo, a dónde se va y qué es. Pero yo sí creo que alguna versión, yo creo que ya ha avanzado un poco la tecnología, más allá del correo, para que nos planteemos alguna otra posibilidad. Yo creo que aparte de colaborar y ratificar, me parece importante que el comité se proponga profundizar en determinados temas en los que no necesariamente sabe, o para los que necesita actualizar o sintetizar informaciones dispares. Entonces yo hablo de definir una metodología, proponerse determinadas profundizaciones, y luego hay un tema que me resulta que me parece que pone muy claro, contrastar los dos manifiestos que nos habéis pasado en este borrador y el de 2015 y también el del 2009, que es ayudar a traducir esas opiniones en un lenguaje políticamente activo, que tenga cierta posibilidad de tener algún tipo de movilización. Ahora mismo se nos quedan en híbridos muy peculiares, y sobre esto simplemente tengo que decir que de eso también hay ciencia. De lo mismo que hay ciencia sobre muros trombe, pues hay ciencia como hace un manifiesto, un buen texto, y se nos quedan unos textos híbridos entre manifiesto de la ORT de los 60 y versiones, cifras que no funcionan en la ciudadanía, muchos gigaelectronvoltios que no funcionan, y enmarcan erróneamente cosas como, por ejemplo, recurrir a la ecología, que funciona, desgraciadamente, funciona como un enmarcado negativo ahora, es un enmarcado, ¿entendéis la idea de enmarcado? ¿No? Como en ciencia de la comunicación se habla de cómo el mensaje propone un marco, es leído desde un marco. Cuando uno ahora dice ecología, le sale peligro de la fuente, osos polares, y no está hablando le impide, realmente desactiva la posibilidad de lectura pública, y sobre eso hay que tener cuidado. Simplemente digo que no se puede hacer. Que hay ciencia sobre que hay investigación empírica sobre qué tipo de mensajes funcionan mejor o peor de este tipo de temas y muchos otros. Entonces yo eso lo pondría como una de las misiones, que es ayudar a traducir mejor esas opiniones en un lenguaje accionable, como dicen los consultores. Vamos a ver. Esta profesión tiene la oportunidad de cantarse. De cantarse más bien porque está bien, ¿no?
como distintas densidades de los distintos fluidos, y arriba queda uno, pues que es el que ha sido decantado y tiene ciertas propiedades o defectos, pero se ha decantado. Nuestra profesión tiene que decantarse entre los chorizas que ha sido y realmente el compromiso que tiene con la sociedad presente. Tiene que decantarse, así. Y tiene que empezar a provocar que muchos arquitectos y arquitectas empiecen a desear pasar de un gradiente a otro. A mí me parece que ejemplarizar éticamente es ahora mismo, si no, no estaría esencial. No estaría si no fuera porque creo. Creo que además Sasa, que es un invento como abuela pluma, pero que tenía, bueno, que resultó que Carlos convocó una serie de gente que se comprometió, se la dejó, etcétera, etcétera, pues chica, es este instrumento que va funcionando. Y yo creo que ASA puede ser el decantador profesional. Y debe serlo, para afuera y para adentro. Y ahí tiene que ser muy claro de con su compromiso con la sociedad en muchos temas. Eso sería lo primero. Lo segundo, creo que ASA no tiene un rumbo muy claro, sí hacia el norte, más como hacia el norte, pero no tiene un rumbo claro, ni siquiera la posibilidad de ir. Eso lo has sustanciado tú, una posibilidad, una metodología, etcétera, no lo tiene muy claro. Yo creo que el comité científico debería de marcar algunos posibles. Por ejemplo, yo he sido encargado por el COAM de crear un comité científico para el MASCOAM y lo he hecho definiendo que es un comité científico propositivo. No es un comité científico asesor, colaborador y tal, sino propositivo. Por supuesto que examina, evalúa, valida o no lo que pasa, pero lo que hace fundamentalmente es proponer. Y no sabéis cómo orienta el trabajo de un organismo, un departamento del cual que ya va trabajando en la dirección del comité científico del MASCOAM. Yo creo que el comité científico de ASA tiene el compromiso de marcar rumbos. De que luego lo haga ASA no es otro tema, pero marcar. Siguiente tema. Yo lamento mucho, defiendo, me da igual la ecología, como defender la heterosexualidad, ahora no se lleva, etcétera, me da igual, pero es una definición contundente, que se ha manipulado, pues sí, ¿y qué? Vamos a hacer que no se manipule. Yo creo que la ecología es la ética del futuro, es la religión del futuro, eso lo creo yo y lo deseo, Entonces, no los falsos ecólogos, no, la ecología de verdad y compromiso, que tiene que ver con lo social. Es necesario, por cierto, el comité científico de ASA, yo no sé si tiene alguien más que no sea arquitecto que no. ¿Tiene más? Tiene que tener más. Tiene que tener 3 personas o 4 más que no sean de vuestra profesión. Nosotros tenemos un listado en un momento determinado, muy amplio, con las profesiones. Yo digo Lea. Manuel Macías también. Sí. Y había otra persona, pero no la he visto en un Que ahora hay más que no son. No, había otra persona, pero con un Manuel Macías. Es físico. Bueno, entonces eso era. Vamos a empezar con el. Vamos a empezar. Y vamos a ir incorporando. Yo creo que eso es importante porque el comité científico debería ser muy rico, que lo ha dicho Emilio, en miradas transversales, en no mirarse, en miradas críticas como la que él tiene. Es muy crítico. Positivo y crítico. Y eso creo que lo necesitamos evitar. Entonces, ya por ejemplo, por terminar, qué bien ha estado tu intervención, muchacho. Sí, yo creo que hay un asunto de sostenibilidad urgente y vital, que es pasar de normativa prescriptiva a normativa prestacional. Es vital. No se trata de sintetizar, no. Se trata de tener la normativa y la cultura normativa de los ingleses, que es prestacional, no prescriptiva. Y aquí no se hace eso. Se hacen tímidos asuntos que luego frena un arquitecto municipal, que frena a quien es que no es verdad que tengamos una normativa prescriptiva. Y es un obstáculo al progreso sostenible. Es un obstáculo, lo has dicho y tienes toda la razón. Muy grave. Y tiene unos costes añadidos en lo que se hace en la ciudad, en lo que se hace en paisaje, en lo que se hace en el transporte, en lo que se hace en la arquitectura, enormes.
Es así. Porque no contempla una normativa prestacional, que sería uno de los muchos, por ejemplo, propuesto por Felipe, que yo aplicaría inmediatamente. Que ASA trabajara, abriera un expediente para, no sé cómo decirte, impulsar a este país, acercarlo a situaciones mucho más anglosajonas que napoleónicas. Yo, en esta línea que se está defendiendo, me apunto totalmente, porque ese es un hecho que cuarta, porque tiene todo, se vuelve una a medida que se va bajando. No, eso es básico. No nos deja hacer casi nada. No nos deja hacer cosas sensatas. Yo creo que por ahí es una línea de trabajo. No hace falta más legislación, una normativa que se adapte con la velocidad de las cosas a las necesidades que cada día se ven. Estos absurdos que ahora se producen de esas leyes que son ridículas. Y el propio código técnico que pretendía ser prestacional, en el momento que saca los deberes, ya te está diciendo es esto. Y apéate de ahí. No hay manera. Está el artículo 5 porque dice que tú puedes proponer y justificar, pero tal como está redactado y tal como está dicho, no lo salvas en un sitio que tú propones. No tendrás fuerza suficiente. Entonces yo creo que esa es una línea de trabajo. Yo creo también, y además desde cuando yo me incorporé a ASA, me sorprendió y fue me sorprendió la capacidad de unos cuantos en comprometernos con lo que nos parecía que era un problema en ese momento, el conflicto que tenemos con el planeamiento. Porque el planeamiento ya no trata de resolver la ciudad y de hacer una ciudad. Trata de cuadrar una serie de cuestiones económico-normativo que no tiene nada que ver con el diseño. El diseño urbano ni atiende a las necesidades de la ciudad. Estamos en la misma línea de una normativa rígida que tengo. Yo creo que esa línea de trabajo de desempeñar esto me parece básica. Yo creo que además tenemos que seguir trabajando, aunque incorporemos a muchos no arquitectos que son fundamentales para tener otra visión, sin perder la vida. O sea, los problemas se resuelven y aquí cuando hablamos de verdad, busquemos soluciones pasivas, creo que apostamos todos por soluciones de ese tipo, es que lo que estamos apostando es porque somos capaces de hacer con los arquitectos. Intervenir mediante el diseño, mediante soluciones que son más eficientes, pero en todos los aspectos, no solo energéticamente, sino que una vivienda o un edificio funciona mejor, funcionará mejor en todos los aspectos. Habitantes estarán más cómodos. Con el tema de la pobreza energética y por algo de lo que he leído estos días, de lo que nos habéis mandado así un poco por encima, yo creo que volvemos a decir, oye, si no es que lo que tienes que conseguir es que la gente tenga, no, la gente lo que tiene que tener menos necesidad de consumo energético porque vive en unos entornos que no lo necesitan. Yo vivo en Granada, hace mucho frío, mucho calor, un poco como en Madrid, pero hay unos meses en el año, pues con unas casas que estuvieran mejor resueltas, no me hacía falta más. Pero yo creo que esa línea de trabajo es importante. Y quería apoyar lo que ha dicho Miguel Ángel. Tenemos que tener mucho cuidado con no confundirnos con el todo el apoyo que nos den. Que bueno, pero yo creo que el gran mérito que tiene ASA es que se tiene que poder mantener independiente. Las opiniones de ASA serán las de ASA, útil o no, a quien nos refiere. De alguna manera, yo creo que esa es importante. Pero quizás tenemos que trabajar más en esa línea de simplificación normativa en el sentido de hacer la que podamos resolver todo sensatamente. Bueno, yo lo que quería comentar antes es más que de qué temas tenemos que hablar, en qué tono o en qué clave tenemos que hablar de ellos. En mi opinión, somos un comité científico, somos, aunque obviamente sea de varias profesiones el comité científico, pero somos arquitectos.
ese es nuestra forma de identificarnos, pero dentro de ese comité científico yo creo que deberíamos dar un punto más, es decir, olvidarnos de las normativas, porque las normativas siempre van a la basta. Yo no he visto todavía ninguna que vaya por delante, siempre van pues con lo que la demanda, lo que la sociedad pide, luego que es necesario, entonces monta unas normativas que siempre están caducas ya cuando salen. Yo creo que el trabajo nuestro sería todo lo que sería ir mucho más adelante, proponer cosas y además como muy conceptuales. Ya vendrán después las normativas a machacarlo o a no machacarlo, ¿no? Porque yo creo que sí que tenemos una cierta influencia. Pero es dar un punto más, mirar un poco más adelante, más a un futuro un poco más largo, no a plazos largos. Es muy difícil, tú Andrés has dicho algo así como que no debería ser político, es que es muy difícil que no debería ser político. Yo he estado leyendo otra vez el manifiesto de ASA del 2009, aquel de Valencia, que tiene su gracia, que tiene su interés, que sigue bastante vigente. Y curiosamente esa otra cosa que os he mandado, ese enlace de Extinción Rebelión, no sé si alguno lo conocéis. No sé si lo hace. Pues es un manifiesto, pero muy radical, es político, porque está llamando a la desobediencia activa. Y ese sí que es un manifiesto político y es tremendamente radical. Y no me refiero al término político en los términos laudatorios y elogiosos, sino en los que se utilizan para denigrar ese tipo de gestión. Lo he dicho al revés. Ese político, claro que debe ser político en el sentido que tú lo estás diciendo, claro. Bien, pues... pero no en el otro. Vale, pues entonces el hacia que os he enviado, no me he atrevido a mandaros el manifiesto, que solo se lo mande a quien lo vaya a firmar. A quien sepa que lo va a firmar. Que no, perdón, no que no lo mande, que no se dice nada, que no sé. Bueno, aquí lo tengo, si queréis os lo leo o lo que queráis, ¿no? Extinción o rebelión. Es muy radical, ¿eh? Muy incendiario. Esa raya que se pone. Una raya cruzada. Una raya. El de ASA del año 2009 está más escrito. Puedes leer la versión corta o la versión larga. Bueno, entonces, desde ese punto de vista, pues ese manifiesto es claramente un manifiesto y radical y comprometido y arriesgado y luego intenta saber que se cumpla o no se cumpla. Bueno, es un manifiesto donde se da una llamada a la atención. Pues yo creo que ASA, la misión de ASA sería algo así, ser un poco más radicales, pero en cosas muy a visión a la larga, no a visión a cortoplacista, y más imaginativa, incluso un poco más idealizada, porque las normas ya vendrán después, más bien, insisto, siempre a la basta. Y respecto a eso, pues a lo mejor se podría recuperar también aquel manifiesto del 2009 que habla un poco más en términos más generales que el año 2015 o 2013, porque el año pasé, y a lo mejor desde ahí se podía, y hablando de ecología y de temas generales y globales y que hablan más de la humanidad o de humanismo que de meramente ciencia, que la arquitectura yo no diría que es una ciencia, pero bueno, nosotros también científico. Bueno, hay un poco sin información. Bueno, a ver, yo creo que, como siempre, si volvemos a los orígenes más orígenes, pues es volver a la definición del diccionario, ¿no? De arquitectura, el arte de proyectar y construir para cobijar al hombre. Entonces eso enlaza un poco lo que estaba diciendo antes Andrés, de cómo se ha perdido en ciertos momentos hacia dónde vamos, ¿no? Porque se ha convertido en otras cosas, en deporte, que no tiene nada que ver con esa definición. Entonces, dentro de lo que se podría hacer, yo veo que hay como dos niveles que son diferentes y que hay que tratarlos distintos. Hay un nivel profesional, en el que hay que hablar en un idioma profesional, y ahí sí que puedes hablar de kilovatios o de lo que sea y discutir una cierta normativa que al fin y al cabo viene con los kilovatios marcados, y luego hay un nivel social que entonces ese habría que tratarlo en un idioma de difusión general. Por ejemplo, el tema de la pobreza energética, yo creo que hay que tratarlo en los niveles, pero que hay cosas que esa era la pregunta que lo había traído un poco preparado, pero para que tengáis una idea de qué hemos ido viendo nosotros que estamos hablando,
pues por ejemplo, hay población en estado de pobreza energética, es un 15% en Cataluña, un 17% en Galicia, un 23% en Madrid y un 26% en Andalucía. O sea que estamos hablando en las capitales, en Barcelona, Coruña, Madrid y Sevilla, pues son 242.000 personas en Barcelona, 40.600 en Coruña, 805.000 en Madrid y 48.800 en Sevilla. O sea que es que no creo que sea un problema por el que podamos pasar sin más. Y me parece, de lo que tenemos encima de la mesa, me parece de lo más urgente, porque yo creo que sin enfocar eso es difícil hacer una crítica a normativas, a exigencias, tú hablabas de los borradores, de cambio energético, donde tampoco se tratan esas cosas y demás. Yo creo que, por lo que veo, habría que trabajar como en esos dos niveles y en esos dos lenguajes. Sí, bueno, mejor nosotros no deberíamos intervenir, no lo sé muy bien. Pero bueno, a mí hay una cosa que sí me gustaría decir, que es no, lo digo porque al fin y al cabo estamos aquí miembros de la Junta, que no somos comités. Miros. Pero como no me apetece irme porque aquí se está muy bien, pues entonces lo que voy a hacer es... Había merienda. Claro, pues es fundamental, por eso he venido. Pero bueno, lo quiero decir también enmarcando un poco el sentido que puede tener mi intervención, que es intentar transmitir mi visión personal de cuál sería la función del comité científico que creemos que podría tener una eficacia, y estoy utilizando de forma consciente este término, y por otro lado, pues generar un grupo humano también que pudiera acompañar lo que está haciendo BASA todos los días, cosa que a veces lo hemos echado. Entonces, con esa doble vertiente. Pues la primera cuestión es que me parece que el primer posicionamiento es que, me parece que a veces nos llaman a ASA para opinar sobre algunas cuestiones que están en el foro público, y lo digo en términos muy generales, pero a veces no tenemos autoridad suficiente. O sea, si hablan de regeneración urbana, yo puedo ir donde sea, me siento capaz de hacerlo, porque sí. Pero si hablan de otro tipo de cosas, es que la Junta somos 6 o 7 personas, o sea, que no podemos ir a hablar ni siquiera para expresar una opinión que, por otro lado, están entendiendo que es una opinión colectiva del conjunto de los arquitectos. Y claro, eso es una responsabilidad. Y entonces, para eso es lo que creemos que tener un comité científico suficientemente operativo puede solucionar ese problema. ¿A cambio de qué? A cambio de tener influencia. Entonces, yo creo que la influencia se trabaja en distintos planos. Estoy de acuerdo con María Jesús que, digamos, el plano ideológico que va más allá hay que mostrarlo también. Pero, por otro lado, efectivamente, si se demuestra que se tiene un conocimiento, articularlo como quiera. Oye, cada uno tiene su trabajo, su sitio donde investiga, su sitio donde tiene su actividad profesional, y no se trata aquí de que se ponga, digamos, en común saberes que a lo mejor tienen que ir canalizados por otro lado, pero es verdad que hay algo de esto. Es decir, el comité científico en un momento determinado puede demostrar que hay una autoridad sobre una serie de datos sobre los cuales es importante transmitírselos a las sociedades que acabas de leer, por ejemplo. Claro, con eso, si somos capaces de demostrar eso ante las instituciones, ante los medios de comunicación, etcétera, vamos a tener capacidad. Y a lo mejor estoy siendo un poco bruto, pero es que yo creo que eso es el interés que tenemos todos. Porque si no, yo me quedo en mi casa, no le echo horas. Porque para montar una jornada lo monto desde la universidad. Entonces, o tenemos influencia, o en realidad, pues cerramos el chiringuito, no me atrevo a decirlo. Y aquí es un poco la cuestión a debatir. ¿Cómo tendríamos influencia? Nosotros hemos explorado, casi porque nos ha venido del cielo, una circunstancia coyuntural que tiene que ver con las instituciones, que efectivamente nos ha arrastrado con el Consejo, y ahora habría que cerrar la puerta para que no me digan. Pero que no es una situación nada cómoda, que nos hemos tenido que un poco que revolver con respecto a ello. A partir de ahí, los siguientes pasos tendrían que ser con la suficiente autonomía y también con la suficiente autoridad como para que estén las cosas claras y no perdamos visibilidad. Y en eso es un poco en lo que estamos. Entonces, el elegir los temas, el elegir una metodología de trabajo para poder tratar esos temas, el poder buscar qué canales, además de la metodología, son los que vamos a utilizar para transmitir los mensajes al nivel que sea, eso es un poco lo que, como yo entiendo, el marco de la discusión que deberíamos tener. Y así os lo suelto.
sea que yo, si me permitís, lo que hago es que os devuelvo otra vez como nuestra preocupación, al hilo de las intervenciones que habéis hecho, que en realidad yo creo que están encajadas sobre lo que podíamos discutir. Entonces, bueno, hasta aquí. Yo quisiera, Manuel, quería abundar un poco, decir que cuando se estaba redactando el documento básico de energía, luego yo no seguí muy de cerca qué pasó, pero que ASA se puso muy firme en que de 60 kilovatios hora metro cuadrado año, no ningún lugar de España se le podía utilizar ese nivel. ¿Os acordáis? Sí. Y se corrigió. Bueno, pues fue porque ASA se puso inflexible. ¿Y a través de qué canal? A través de, oye, Luis, que no vamos a tragar. Quiere decir que vía consejo. Justo No, les cuento poco, porque es importante. Luis Vega, que es un tío estupendo, dialogante, y le importa ASA como colectivo respetable, fíjate, como colectivo respetable. Pero porque es un colectivo respetable, nos envía el borrador del documento básico. Nos reunimos y dijimos, exigíamos más, más todavía. Pero se quedó en 36 o algo así. Pero partía de 60 kilovatios hora para las zonas de material de coña, vamos, esto no significa nada, esto no es un progreso. Lo entendió y lo corrigió. Eso no es un patrón de nada. Fue claro. ¿Qué fue? La administración se dirige a un interlocutor externo que le parece respetable. Bueno, pues mira, ¿Y eso qué pasa? Se lo había ganado ASA. Se lo había ganado. Se había ganado esta entidad. Vamos a decirlo ya claramente, porque estaba todo el día con Luis para arriba, Luis para abajo, tal. Y entonces, bueno, ya está hecho. Era contar esto, porque ejemplariza un poco. Mira, viene un poco al hilo de esto. Nuestra participación en la agenda urbana, la verdad es que ha habido un momento en el que ha tenido una doble vía. Una, que ha habido un ofrecimiento por parte del Consejo, oye, ¿quieres entrar aquí? Porque seguro que sabes este tema. Y por otro lado, nosotros ya teníamos un contacto directo con Ángela de la Cruz. Y es realmente la que ha hecho la agenda, ¿no? Es la persona con la que... Entonces, en ese momento, nosotros podíamos haber tenido nuestra misma vía de trabajo directamente con ella y al final lo hemos hecho con ella. Se podía haber hecho de cualquiera de las dos formas. No viene al caso aquí si es una buena idea haberlo hecho de una forma u otra. Lo que quiero decir es que en un momento determinado nosotros tenemos esa capacidad de interlocución que tú acabas de mostrar con ese ejemplo. Algún otro es este mismo de la agenda urbana. Y algunos otros a lo mejor nos tenemos que apoyar. El Consejo, bueno. Espera que te voy a informar más. Nos pidió Luis Vega informe sobre el Código Civil. Y le largamos una que no les gustó. Que fue una encuesta, ¿os acordáis? ¿Os acordáis? Una encuesta, bueno, ahí sí que ASA se portó. Eso es un histórico de ASA. Una encuesta fantástica. A mí me suena que Emilio nos orientó algo, nos cuestionó. Fue un trabajo y se lo largamos. Entonces eran tan duras las conclusiones que Teresa se ocupó de limar las experiencias. Pero eso hizo que Luis Vega entrara. Era muy duro. Y ahí asumió el código técnico, vamos a decir, desde el punto de vista de la sostenibilidad. Ni seguridad, ni tan solo desde el punto de vista de la sostenibilidad. Y ese documento debe estar por ahí. Sí, claro que está. Y una pregunta hago yo a Emilio. Cuando has hablado de metodología para hacer manifiestos, ¿tú conoces esa metodología? Digo ya, tengo una cosa un poco más práctica. Hay 500 opciones. Es que podemos ser muy dispersos. Es justo lo que se trata de evitar la dispersión. Pero normalmente con esto del la idea básica es tratar de estructurar ir generando microdebates, ir estructurando
yendo de un plano más general a uno más concreto, claro, hay una parte del debate que es abierta, pero esa no puede durar mucho. Hay un momento en el que se sabe que alguien va a recoger los hilos, va a poner una segunda fase en la que bien hemos identificado estos temas y ahora cada uno de estos temas va a tener sus resoluciones. Es así, por eso digo que no hemos inventado nada, pero hay 500 metodologías, pero cualquiera vale, cualquiera que introduzca. Yo creo que la idea de fases y de estructuración paulatina de los temas, identificación de temas y luego estructuración del consenso entre los mismos, lo articula de otra manera. Yo simplemente digo que como se ha hecho, tiene pocas posibilidades de ser productivo a medio y largo plazo, ¿no? Sobre todo si nos ponemos a ello en serio. La cosa es... César. Bueno, en realidad voy a transmitiros un poco una enorme sensación de escepticismo como arquitecto que llevo ya tiempo intentando, y coincide con la posición de Andrés, ¿no? Yo creo que es que hay un problema de todo la normativa y todo lo que se ha hecho para una sociedad que demandaba otro tipo de respuesta, una sociedad de tipo de la arquitectura, había otros problemas. Y ahora mismo estamos en el umbral, ya, o quizás demasiado, pues pasamos en el umbral de otra problemática, otra totalmente distinta a los retos que nos estamos planteando. Entonces, yo creo que no es que haya que hacer, por supuesto, tiene que ser prestacionales, pero tiene que ser una cosa tan clara, tan contundente y tan obvia, y una sola. O sea, si el problema es que seguramente, igual que hay sectores, ¿no?, como el automóvil, que evidentemente ya el propio sector y la gente sabe que un coche que consume 3 litros es. ¿Pero qué quiere decir eso? Pues que se ha creado esa historia, porque 3 litros son 15 metros cuadrados, por todo son 3 cada 100 kilómetros. Si lo hacemos y lo pasamos a la misma situación, en realidad un coche de 30.000 kilómetros al año, que son a 24 horas, etcétera, pues resulta que sigue consumiendo mucho por cada metro cuadrado que se usa en el tiempo. Pero, sin embargo, es un sector que ha entrado en esa historia. Bien, ¿qué podemos decir nosotros los arquitectos? Que una casa, bueno, pues podemos hacer todos los números, 15, que nadie lo entiende. 15 kilovatios, 12 kilovatios, nadie sabe nada. Es más, yo cada vez que hay clientes y empresas que te llaman para hacer tal, les importa 3 términos. Hay que poner solamente ecológico, sostenible y tal. Luego, nada, o sea, es un postureo, esto se ha convertido en un postureo acojonante. No hay absolutamente ningún tipo de apoyo, ni se lo cree, ni se lo está creyendo. Y ahora el ayuntamiento, curiosamente, sí ha puesto unas normas para que los coches que contaminen tal no salgan, no pueden funcionar. ¿Por qué la arquitectura, por qué las casas no se puede hacer lo mismo? Oigo que a partir del año 2020, una casa que consuma, que se construye una casa que demande 4 litros por metro cuadrado, 4 litros o 2 litros, es que se puede hacer un equivalente. No se puede hacer, no se puede hacer, está prohibido. Es decir, pero una sola, una normativa, si es que lo demás es llenarse de... ¿Por qué? Porque se hacían viviendas con tipologías pequeño-burguesas, se necesitaba el problema de la incorporación de una clase proletaria a una tipología de vivienda, etcétera, etcétera. Entonces se hizo la normativa que bien dice Andrés, ¿no? Y hay que ir a la prestacional, pero prestacional sí que es una buena. Es decir, que en el fondo es que nos cuesta muchísimo, y los promotores y tal, es que hay un postureo, entonces pones 4 plantas y te dicen que vas a poner, las certificaciones se han devaluado totalmente. Ya no valen para nada, te hacen una torre en mitad del desierto y saca platino. ¿Dónde estamos? Entonces yo creo que en realidad se ha convertido ya también todo esto en una especie de moda, de absoluta moda, donde aquí, como no se sabe en qué idioma se está hablando, como la gente no sabe exactamente qué quiere decir que consume una vivienda. No, estoy diciendo que tenemos que hacer una cosa, pero nada más que una muy concreta. Una muy concreta, pero muy fuerte. Es decir, exigirle al ministerio, al ministro, a quien sea, que a partir del año 2020 no se puede
dar autorización, un promotor una autoridad para hacer una vivienda que no que consuma más de 2 litros de equivalente, porque además se puede hacer una por metro cuadrado. Y ya está. O sea, así de claro. O sea, objetivos que científicamente podemos evaluar, podemos sacar un número, y ese es el objetivo. Normativa, ya, es igual que se ha hecho con los coches. Oiga usted, ya es que la gente está comprando coches ahora, brutalmente. ¿Cómo se llama? Híbridos, eléctricos, están lanzando, porque han dicho que ya todos los que tienen del año no sé qué acá ya no van. Y los están tirando a chatarra, o sea, es brutal. Es decir, que realmente, ¿por qué no haya el comité científico, damos, ¡pum!, un objetivo? Vamos a ir a por eso, uno muy claro. Digamos cuál es ese objetivo. Vosotros habéis hablado de normativa, ¿verdad? Estoy quitando ahora la música. 3 habéis hablado de normativa, yo creo que eso es una preocupación, pero eso es una preocupación y puede ser uno de los temas en los cuales están. Otro, yo ahí explico en Margarita, es el tema de la pobreza energética. A mí, desde el punto de vista estratégico, me parece que es uno de los temas más potentes que tenemos visibilidad. De hecho, la asociación LACA tiene visibilidad simplemente con ese. Hacen un montón de cosas, pero lo único por lo que se lo hace. Y la pobreza energética y también, ¿no? La pobreza energética yo creo que al final también es lo mismo. Es decir, un señor que tenga unos ingresos por debajo de tanto, el Estado debe de exigir el pago de la energía y punto. Es así de fácil. O sea, es que o entramos en soluciones, en planteamientos así, pero no existe así. Un señor, una familia, cuyos ingresos estén por debajo, pues no, tendría que estar exenta de pagar la energía con unos topes de demanda, de consumo. Ya se encargaron, que la gente es mucho más honrada y es mucho más que lo que nos tenemos. Entonces, yo creo que es que lo que falta, lo que hay que hacer son objetivos muy poquitos, 2, pero súper radicales y muy claros. Y totalmente, bueno, que a la gente se le quede en la cabeza. Pues como se queda lo del coche, como se quedan esos discursos que son imbatibles. Pero quería informaros que un servidor, apoyado por profesionales como Manuel Macías, Juan Manuel Espinosa y tal, conseguimos que el pleno municipal de mayo de 2016, el Ayuntamiento de Madrid acordara por unanimidad de todos los partidos políticos que a partir de enero de 2018 todos los edificios municipales o que colaborara el Ayuntamiento de nueva planta y en los que de rehabilitación fuera posible serían energía positiva. Y se está aplicando. Malamente, pero se está aplicando. Y hay viviendas que sean viviendas de la MV que son energía positiva, ya están malamente, porque lógico, no es de otra, pero ya se está aplicando. Y es un acuerdo del Pleno Municipal unánime. Es decir, ahí votó todos, PP, PSOE, todos votaron. Entonces sí se puede conseguir asuntos de este tipo. Cuando un ayuntamiento ha acordado esto, yo creo que no es difícil extrapolarlo, intentar meterlo en el cauce de la administración del Estado. Sí, no, simplemente quería introducir el matiz de hablar de normativa, que es el que estoy de acuerdo, normativa prescriptiva y normativa prestacional. Es un debate de ASA hace muchos años, siempre llevamos con él. Introducir el matiz de cuál es el papel de la administración pública. Es decir, yo creo que ASA, quizá en este punto, desde la normativa, creo que se ha comentado antes por aquí, empieza a ser o sigue siendo una cuestión acumulativa. Es decir, la normativa europea, normativa estatal, normativa autonómica, normativa municipal, normativa del departamento, normativa del técnico que te toca que le sale la nariz de hacerlo de esa manera. Entonces, una de las alegaciones de la Agenda Urbana Española, que no es un documento normativo, es un documento estratégico, por lo tanto no es obligatorio que haga cumplimiento, sino que intenta orientar todos, como si fueran alfileres de todos los municipios de España hacia una dirección, orientarlos hacia allí, pero no te obliga. De alguna manera, una de las alegaciones que hemos hecho es cuál es el encaje que tiene la Agenda Urbana Española con los planes generales de ordenación urbana, las EDUSIS, los planes de movilidad urbana sostenible, etcétera, 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 documentos que ya tienen aprobados los municipios. Entonces, en este momento yo ya, claro,
Si aceptamos esa especie de selva de normativas, la pregunta es ¿cuál es el papel de la administración pública? Y yo me voy como al punto más seguro, porque muchos de nosotros estamos trabajando fuera de España. Pero ahora responde. Estamos nosotros trabajando fuera de España. La administración pública no regula igual, no funciona igual en todos los sitios. Y que tampoco hay que inventarse aquí la cuchara del tiempo. Es que en otros sitios se hace de otra manera. Y la administración pública tiene la cuestión de vigilar. Sí, yo le diría otra, que es la de alguna manera legislar de una manera mucho más taxativa. Y siempre se encuentran filtros, se encuentran recodos, como lo que decía César, para hacer el platino con piscina en la cubierta y con fachada. Pero yo aquí, yo prefiero al mundo. Pues, con lo cual, quiero decir, ¿cuál es el papel de la administración pública? Eso, o sea, yo también tengo cierto desánimo de tuve un debate con 3 diputados, uno de Podemos, uno de PSOE y uno de Ciudadanos. El PP no, bajar a ese nivel que estaba antes del asambleario, ¿no? Si era un desierto, yo a veces que han aprobado todo por unanimidad, a los plenos que yo he ido. Es que lo guardan en un cajón, porque tiene una incidencia. Por lo tanto, ese nivel, yo lo que hago es decir, simplemente decir, la normativa para evitar el caos que hay, y o bien, o cambiamos el sistema, o redefinimos el papel de la administración pública, cosa que desde dentro dejamos que salga, o si no, simplemente lo que podemos hacer es seguir acumulando normas españolas, normativas. Y respecto a lo que decía Felipe, que no apoyemos las normativas, pues podemos poner en contra, porque podemos que eso digan como las setas, digas algo, Pero... No, simplemente era una reflexión. Dejamos a Manuel que... Que no está escuchando muy bien el debate y quiere yo os hablo ahora como sociólogo político y entonces os pregunto qué queréis ser en ASA, recojo lo que decía Francisco. Se trata de construir una autoridad que permita tener una influencia. Y la forma de acción puede ser, y yo creo que esto hay que asumirlo con todas sus consecuencias, qué sois o qué pretendéis ser para maximizar esa influencia a partir de qué recursos. Yo esto me haría una auditoría política de qué hace ASA, de qué es capaz, qué quiere ser capaz y dónde pone sus recursos. Entonces, me parece que esta ahora ha sido básicamente un lobby, basado, como pasa en España normalmente, que tiene una debilidad grande por parte de la administración pública de recibir de manera sistemática, a través de órganos, a través de sistemas bien encauzados, recibir opinión experta y entonces lo hace de manera más bien informal. Es un error, no somos Suecia, somos España, que Italia, pues, países con sistemas parlamentarios muy débiles en términos de conocimiento experto, y entonces, bueno, eso curiosamente a veces tiene consecuencias positivas, vamos a decir, que es que si encajas con la persona adecuada y tú eres el adecuado, pues a lo mejor tiene aquello un efecto inexplicablemente positivo, pero claro, bajar un 40% el objetivo energético de un documento porque escuchó a la persona adecuada en el momento adecuado es una pena. Lo hace todo mucho más aceroso. Está bien, pero eso es el modelo lobby. Y ese tiene sus consecuencias, tiene sus inversiones, hay que invertir en contactos, etcétera. Entonces hay que invitar a esta gente, yo qué sé. Hay que asumirlo y hacerlo lo más profesionalmente posible. Otro modelo es el de think tank. Un grupo de gente que acumula autoridad basada en el conocimiento, porque las opiniones que hace van a misa, porque reúne lo mejor, pues eso, otros think tanks que se gastan una pasta, tienen un montón de dinero. Hablo siempre de Estados Unidos, que es el espacio político que conozco, mucho mejor que España. Pero bueno, esto nos lleva a otros sitios. Si ASA quiere ser una especie de think tank, pues entonces tiene que hacer otras cosas, invertir, y resulta que, lo siento, pero los recursos que tiene somos nosotros y sobre todo los que no son yo. Y eso les lleva, pues, tiene una estrategia, se deriva una estrategia de ello. ¿Qué tipo de documentos, cómo los publicita, etcétera? Pero esto, recojo lo que decía Francisco y lo multiplico, si puedo, por al menos 1,5, ¿no? Como siempre decir los arquitectos. Multiplico y multiplico por 1,5. No sé. Pues para todo hay que intentar multiplicar con 1,5 la capacidad de influencia de lugares, de espacios donde esto se dirige.
que esto yo creo que era lo más importante. Me parece muy importante los ejes que están saliendo estratégicos, que son una reconsideración de la actuación de la administración pública respecto de la normativa. No tanto de la normativa en sí, aunque me parece que a largo plazo seguir con la vieja batalla de la normativa prestacional frente a la prescriptiva es un poco quijotesco, porque la administración pública opera por prescripción, por debilidad, no por otra cosa, es porque somos napoleónicos, porque no hay conocimiento experto detrás. La prestacional requiere gente que sea capaz de entender las prestaciones, que pueda auditarlo, que pueda... o sea, esto conviene que digo que no lo sepáis, pero hay que reflexionar sobre ello. Uno hace muchas veces lo que puede, no lo que quiere. Entonces, la administración pública, yo no creo que pudiera pasarse al modelo prestacional fácilmente. Tendría que no solo querer, sino que poder. Y eso a mí me parece una cosa que merece estudio. ¿Por qué no ha pasado? ¿Por qué se ha optado sistemáticamente por lo prescriptivo? ¿Qué haría falta para pasarse a lo prestacional? Que sí me parece una de esas cosas que puede contribuir a la aceleración de la que hablaba César, que sí me parece crucial. Estamos en los últimos años en los que vale la pena hacer esto. Entonces hay que meter, pues aquí, Andrés, por eso estoy aquí. Pues por eso estoy aquí, para contribuir a acelerar esto lo más posible. ¿Tenía más? Yo estaba todo el tiempo pensando qué es lo que ha pasado últimamente cuando han llegado estas normativas que vienen de repente del Ministerio, que mandan 4.000 páginas, 3 días. Entonces, eso es absolutamente inabordable. Yo ya la última ya os escribí diciendo que no, porque además me parece absurdo, porque ni te da tiempo a entender cómo está estratificada, cuáles son las condiciones que hay y demás. Entonces yo lo que veo es que a lo mejor una cosa que podríamos hacer era, dado que la mitad de la normativa que se hace en España o más son transcripciones traspuestas de la normativa europea, inmediatamente que salga la normativa europea, ir a la normativa europea. Y entonces en la normativa europea hay que hacer una crítica, decir, esto es absurdo desde el punto de vista del clima español, esto no tiene ningún sentido desde no sé cuántos, una cosa así, de tal manera que estuviéramos adelantados para que cuando el Ministerio, que tarda unos 2 años en transponer las cosas, fuéramos ya con una posibilidad de aportar algo porque estamos trabajando sobre la base. Y eso sí que ahí nos enteraríamos más, porque normalmente, yo no sé, la normativa europea quizá también es más propositiva, ¿no? Son directivas que son estratégicas, no están por eso, pero entonces, volcadas sobre, digamos, claro, una obligación legal. Claro, pero si nosotros podemos avanzar sobre eso y decir esto, por cómo está la sociedad española, cómo lo podríamos avanzar, iríamos por delante del Ministerio, que luego lo único que haces es eso, corregirle una coma, decirle que eso está mal escrito o que el párrafo este no se tiene y que tienes 3 días y al final lo único que haces es meter la pata porque es una corrección absurda. Entonces, a lo mejor lo que pasa es que nosotros lo que tendríamos, eso que decíamos, con tiempo, que tú decías, para verlo, con un cierto margen y tal, ver cómo nos podemos enterar de las normativas que afecten a arquitectura, sostenibilidad y tal, que cuando salen del conjunto europeo, no al final en la transposición horrenda de la comunidad autónoma. Además te posiciona y te da mucha fuerza y te posiciona para luego decir, oiga, que este trabajo lo hemos hecho y que usted, claro, pues eso está muy bien. Bueno, son las... Pues yo no sé si está bien. Que yo no sé, vamos, creo que no está bien. Que no creo que eso sea. Vamos a ver, ¿por qué vas a entrar a jugar en el deporte que ha regulado en la administración? ¿Por qué tienes que entrar? No, está hablando de cuando nos manda el Ministerio. No. Tenemos orientación. Claro, está bien. Claro. Cambias lo que llamamos en politología la ventana de oportunidad. Cuando tienes aquí, cuando te dicen, ¿qué te parece esto? Para mañana, entonces tu ventana de oportunidad. Eso es lo que digo, que no entramos. Claro. Ahí no hay que entrar. Y lo que organiza es, vayámonos a cuando todavía hay oportunidades, que no tiene por qué ser ni siquiera cuando se aprobado las normativas, sino cuando está la directiva en revisión del comité en el Parlamento Europeo y en la Comisión Europea.
ahí es donde uno tiene, para empezar, puede anticipar cosas y puede contribuir a traducir ese lenguaje técnico en un lenguaje técnico que funcione mejor en el espacio español, como climatología, etcétera, y estructura de la industria de la construcción aquí, pero también porque todavía puedes incluso influir allí antes de que venga aquí. Cuando venga vas a ser de los primeros que tenga un lenguaje para dar la batalla. Yo creo que la cualidad mejor de esta propuesta de Margarita es que te legitima para luego evaluar lo que pasa en la administración española. Claro. Eso es lo que me parece más importante. Claro. Esta directiva dice esto, ASA dice esto. Deben ustedes atender tal. Visto lo legislado, ahora con esa legitimación, ASA evalúa lo que ha pasado. Pero además, sobre todo, en los términos que he entendido, creo que es decir que, oiga, esta, en España, cuidado, de clima, hay este matiz importante que le adelantamos científicamente cómo se debe aplicar. Claro, por ejemplo, la Unión Europea lanzó una cosa que en inglés, el Winter Package, el paquete de invierno. Tú decías, ¿y el de verano? ¿Qué nos pasa a nosotros? Si hay en muchos sitios donde es peor el verano que el invierno. Y el consumo es más en verano que en invierno. Perdona que sea un insistente en pulsar. Es que estamos grabando. Más consumo eléctrico en el verano que en el invierno. Más. El doble. El tema ese, o sea, es que en ese momento puedes decir, en primer momento, decir, oiga, no pueden hacer como Europa una cosa que sea un paquete de invierno, cuando no solo España, sino otros países, su problema va a ser el paquete de verano también. Entonces eso es que desde el principio ya te metes en el tema. Y yo en eso me parece muy bien avanzar sobre una. Y además me parece mucho más receptiva Europa, porque Europa lo que hace, incluso como lobby de influencia, Europa hace directivas. Por lo tanto, está propensa a la ambición. Es luego la transposición de los países que allí se refiere a todo porque será. Por tanto, si nosotros no solo recibimos una opinión sobre las directivas europeas, sino ser capaces, y hay redes como la nuestra, digamos, para ampliar la ambición de las directivas europeas que luego fuercen más a las normativas nacionales, y yo creo que es seguro que los esfuerzos allí son mucho más rentables en cuanto a lo. Bueno, pues, a ver, no sé si lo ha dicho Mireia en algún mail, pero ahora me lo ha recordado Miguel Ángel. Se está grabando, ¿vale? No sé qué vamos a hacer con ello, pero queremos saber que se está grabando. Si realmente hacemos una síntesis o colgamos todo, que lo sepáis, y si no estáis de acuerdo, que nos lo digáis, ¿no? ¿Vale? Sí, exactamente. Entonces, luego, un segundo, o sea, tenemos 1 hora y media más, ¿vale? Ahora hemos hablado como de genérico, de qué puede hacer el comité científico, y teníamos unos deberes concretos para hoy, ¿no? Podemos bajar a los deberes concretos o seguir hablando de la función que tiene el comité científico, al menos en esta de. Yo como, nada, simplemente una síntesis muy grande, demasiado rápida, lo siento, pero el tema de ser propositivo, de ir por delante, de que las directivas es ir por delante, de crear metodología y del tema prestacional. Me parece que son 5 temas interesantísimos que deberíamos pensar en el futuro con el comité científico, ¿vale? Entonces, el deber que teníamos hoy era pobreza energética. Si estáis de acuerdo, empezamos con la pobreza energética. Si preferís hablar de temas genéricos, como tú que has hablado del término de ecología y que Emilio no le sienta nada bien y que me parece un tema también interesantísimo, o como hablar, bueno, han salido otros temas, pero el deber de hoy era pobreza energética. Teníamos 3 preguntas y tenemos 1 hora y media, si os parece bien. Tú, Andrés, hablabas más de basémonos en el manifiesto que ya hace unos años que hicimos, que me ha parecido potentísimo volverlo a recordar, potentísimo, ¿vale? Y quizás lo que hemos de hacer es concretar este manifiesto, o bien, ¿no?, abrir las preguntas que hemos hecho para hoy y hablar de pobreza energética, porque me parece un tema importante. No a todo el mundo le parece un tema importante en este mes, ¿eh? Pero... Bueno, precisamente... Perdón un segundín, yo lo que os iba a proponer es que a lo mejor lo que podríamos hacer es, aquí ha salido el tema de la normativa,
Ha salido el tema de la pobreza energética, que a algunos les parece importante y a otros no. Ha salido los temas de la producción energética en la escala local, vamos a llamarlo así, en términos. O sea, que decir, han salido 3 o 4 temas que incluso algunos están metidos ahí. Yo creo que no se puede. Bueno, sí, bueno, pero eso es a lo que voy, Andrés, que a lo mejor estaría bien que ahora, cuando nos vayamos a casa, que podamos mandarnos, digamos, una propuesta de cada uno de los que hemos estado y abierto al resto del comité científico de qué temas serían importantes, de ello 3 temas. Hay que decir que hay una cosa que me ha inquietado y por eso que estamos en esta merienda, que tú, Andrés, dices, Pasca, no nos estamos manifestando. ASA debe manifestarse y estamos por detrás de mucha gente que está manifestándose. Y la cita de hoy era manifestarse, llegar a la pobreza energética y yo estoy de acuerdo de hacer un manifiesto ahora ASA. ¿Vale? Entonces, sí me parece que la excusa de la pobreza energética es una buena excusa. Para luego saltar al net zero o para saltar a la habitabilidad o para saltar... Un manifiesto más general, como lo tienes. Lo único que estoy planteando es que, como metodología, que podamos clarificar cuáles son los temas en los cuales estaríamos dispuestos a trabajar como comité científico. Ya que nosotros, de alguna forma, desde la Junta hemos propuesto aquellos que tienen vinculación con procesos legislativos, bueno, eso se queda abierto. Yo he entendido, por lo que hemos hablado, que eso queda más abierto. Entonces vamos a también concretar sobre esa apertura. Hablando un poquito, pero aunque se haga luego... dice, seamos propositivos. Y ser propositivo es ser muy concreto, no ser abstracto. No, sí. ¿Vale? Entonces, sí. Seamos concretos en ASA, proponiendo acciones que están en el marco de la arquitectura. Y de lo urbano. Y de lo urbano. Ahora, en general, el entorno del medio ambiente es que, bueno, no sé, yo creo que no es ya la arquitectura, es que ese es el gran tema. Hay que desbordar los márgenes de la arquitectura, Andrés, de la naturaleza. Andrés, este es un debate que salió en los medios. No, pero es que tenemos tendencia a todo. No, los geógrafos, los antropólogos, los geógrafos, es que los medioambientalistas, los zoólogos, los biólogos, es que es un problema del medio ambiente. El medio ambiente no acaba donde se ha terminado el término del casco urbano. El medio ambiente sigue, hay una interacción enorme. Entonces, yo creo que es un problema fundamentalmente, aunque no le guste el nombre, el término se haya deteriorado tanto. Yo quería comentar, sin negar lo que se ha dicho aquí sobre una posible avance a las guías europeas, etcétera, etcétera, yo es que creo que tenemos como arquitectos, tenemos el conocimiento de poder decir algo más, algo que no se espera la gente, algo que la gente no sabe pero nosotros sí sabemos. Por ejemplo, que los edificios positivos son posibles ya. Es decir, yo creo que el papel nuestro sería decir, como arquitectos, los arquitectos tenemos algo que decir aquí para la pobreza energética. Sí. Mi opinión personal sería, claro que sí, decirle, mire usted, los edificios positivos, la energía positiva ya existen, son reales, se pueden hacer con nuestros medios. Eso no se lo esperan ellos, pues hay que andar un poco más adelante. Porque después meterme a hablar que si la pobreza energética es para los que tienen 3 hijos o 2 hijos, lo siento, yo ahí no me meto. Yo ahí no me meto en absoluto. Pero sí creo que ese paso sí que podemos hacer. Y entonces ahí entra el tema. A mí me encantaría también ponernos a idealizar. Vamos a pensar cosas que ahora nos parecen casi imposibles, pero que no lo serán, porque el mundo cambia mucho.